Cuando Jesús estaba hablando con los judíos respecto de quiénes eran sus discípulos y quiénes serían aquellos que permanecieran en él, les dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Lo dice Juan 8:32, ¿no? O sea, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hace unos instantes les explicaba que íbamos a las fiestas de Halloween sin tener mucha profundidad de conocimiento. No conocíamos la verdad realmente. Entonces no éramos libres. Ahora que conocemos la palabra del Señor, pues ya estamos en libertad, ¿no? Se acerca el fin de, de hecho ya estamos en los últimos días de octubre, en el final de octubre, y hay unas fechas importantes que se cumplen en estos días. Gracias a Dios termina el béisbol, ya está la Serie Mundial y ya termina el béisbol, pero gracias a Dios empieza el básquetbol, empieza la NBA. En un 31 de octubre también, fecha significativa, pero de 1517, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en el palacio en la iglesia del Palacio de Wittenberg. Eran sus tesis era una invitación a debatirlas, una invitación abierta a que todo que la leyera debatiera las tesis de Lutero, ¿no? Él condenaba la avaricia y el paganismo de la iglesia, lo decía que eso era un abuso, y también cuestionaba lo que era lo que significaban las indulgencias por parte de la iglesia. Ahora bien, sabemos que en los últimos días de este mes, más específicamente el 31 de octubre, se celebra las festividades de brujas, de muertos, y la más llamativa o la que más se conoce, el Halloween. Gente disfrazada, sobre todo niños, andan por la calle pidiendo dulces, ¿no? Andan o simplemente se pasean disfrazados pues de Drácula, de Frankenstein, de zombies, a veces no de elementos que tengan que ver con la muerte, pero salen disfrazados, qué sé yo, de Blancanieves, de Shrek, de Iron Man, de lo que sea, ¿no? Pero salen muy contentos en este día que tiene de trasfondo la muerte. En las celebraciones de México, pues es más marcado, es más claro, ¿no? La celebración del Día de Muertos. El Halloween se conoce también como la Noche de Brujas, ¿ok? Entonces, y todos los años es la misma escena, vemos a los menores de edad que van acompañados de sus padres, van acompañados gritando o cantando la misma canción. ¿Se la saben? Ajá, ¿cómo es, Dinora? Queremos Halloween, queremos Halloween. Esa canción, cuando era yo niño, finales de los 60, principios de los 70, ahí donde me ven ya tengo mis años, principios de los 70, este canto no existía. El canto del Halloween, conforme avanzaron los 70, en México se fue adentrando, pero todavía en el principio de los 70, los niños se acercaban a los vehículos parados en los semáforos, llegaban y te le pedían a los adultos: ¿me da para mi calaverita? Eso era lo que se pedía. ¿Me da para mi calaverita? Pero se fijan el elemento, otra vez una referencia a la muerte, la calaverita. ¿Qué era la calaverita? Pues unas monedas. Ahora esa tradición de la calaverita se ha transformado en el queremos Halloween, que es ir a pedir dulces de casa en casa, de puerta en puerta. Recuerdo cuando trabajaba yo en una joyería, una noche específica de Halloween, pues no entraba nadie a la joyería, pero la calle estaba infestada de gente. Muchos niños, sobre todo niños disfrazados, les veías la alegría en el rostro de nada más estar disfrazados. Y sí, llegaban a la joyería y te pedían dulces y pues ahora le tenemos algunos y ya se iban. Entonces la gente confundimos mucho esta festividad con estar alegres, con estar celebrando, con estar divertidos. Pero hay un trasfondo más grande, más profundo detrás de esta festividad. Bien, ¿qué es el Halloween? Es una fiesta anglosajona que se celebra el 31 de octubre, basada en el miedo, la muerte, la magia negra y monstruos místicos. Todo esto nos lleva a la referencia de Satanás. ¿Cuándo inicia el Halloween? Bueno, inicia 300 años antes que Jesús naciera. Esto sucede en las Islas Británicas, en Europa, en gran parte de Europa. Inicialmente en las Islas Británicas,
se expande hacia Escandinavia y luego hacia todo lo que es Europa occidental. Ahí dominaban la tribu celta. Hay quienes afirman, un profesor que tuve, por ejemplo, en la universidad, nunca nos explicó su teoría, pero según él, el alcance de los celtas era tan amplio que llegó a influenciar a la cultura azteca. Jamás lo demostró, ¿no? Jamás lo platicó, y ya la verdad jamás me ha dado la intención por investigar si esto fue cierto o no. Lo que sí es que dominaban gran parte de Europa, por no decir toda Europa, ¿no? Entonces, los celtas eran gobernados por un grupo de sacerdotes paganos, llamados druidas. Estos sacerdotes paganos eran satanistas, gobernaban con el terror. Si ustedes creen que el terror del PRI era suficiente en los 70s, en los 80s, estos tenían otro tipo de terror, amenazaban a la gente directamente con matarlas. El 31 de octubre, los druidas celebraban la noche de Samá. Se escribe Samain con H intermedia. En algunos textos y videos que encontré por ahí también lo mencionan como Samae, un poco suprimida la I. Entonces, pues si lo llegan a escuchar ahí como Samae o Samá, es lo mismo, se escribe Samain. Era el festival de la muerte y a la fecha, al día de hoy, este festival es reconocido por todos los satanistas. Los celtas, que fue una de las primeras tribus indoeuropeas en aquellos años, dividían el año en dos mitades, la mitad luminosa y la mitad oscura. Entonces, con el 31 de octubre iniciaba la mitad oscura. Este festival de la muerte era también conocido como el festival de la cosecha. La cosecha era un asunto de vida o muerte. Si había cosecha, había vida, eso es entendible. Y si no había cosecha, pues había muerte. Esto me puse a reflexionar en este punto y me recordó el libro del Génesis. Recordarán ustedes, ubiquémonos en Egipto, cuando José es gobernador de Egipto y administra la bonanza que hay, el remanente que hubo después de los 7 años buenos, y estamos en los 7 años malos. Si no hubiera habido buena administración de esos 7 años buenos, entonces en esos 7 años malos el pueblo egipcio habría fallecido, y no nada más el pueblo egipcio, Jacob y sus hijos también. Por lo tanto, el pueblo de Israel no habría sido lo que es ahora. Entonces creo que es muy entendible este concepto de lo que significaba la vida y la muerte respecto de la cosecha. A mí me es claro, ¿ustedes? ¿No? ¿No, Linda? Que si es claro el concepto. Ok, bien. Algunos elementos del Halloween que vienen desde aquel entonces, pero que se preservan al día de hoy: el dulce y travesura. Los druidas en esta noche iban de casa en casa demandando alimentos para ellos, pero también que después iban a ofrecer en el Festival de la Muerte. Y si alguien se oponía a darles a cooperar con ellos, entonces les proferían algún conjuro, alguna maldición. Cuenta la leyenda que en el transcurso de ese año un familiar de ese hogar moría. O sea, si alguien no les daba de lo que ellos les pedían, daban una maldición y un familiar de esa casa moría en el transcurso de un año. También el otro elemento es la calabaza. Los druidas no utilizaban una calabaza, porque no había. Utilizaban nabos. Un nabo más o menos de ese tamaño, lo ahuecaban y le tallaban un rostro maléfico que se viera así mal encarado, ¿no? Entonces le ponían una vela adentro. Ellos suponían que al hacer esto le daban vida a un espíritu que llamaban familiar. No era su nombre, pero era un espíritu, digamos así, familiar. ¿Por qué? Porque aparte de que les daba poder y conocimiento, les ayudaba a que la maldición que mandaban a la casa que no había cooperado con ellos, este espíritu les ayudaba a que eso se cumpliera. Ellos pensaban que la noche del 31 de octubre era la noche en que los poderes espirituales del mal tenían más fuerza, más energía, más poder. Bien, cuando la tradición de Halloween, con el paso de los siglos, llegó al continente americano, pues aquí no había nabos, pero sí había calabazas. La calabaza esa grande que ven tallada luego, o que se venden hechas de plástico, ¿no?
representan a la calabaza grande, lo que conocemos acá en México como calabaza de Castilla, la que se utiliza para hacer dulce de calabaza. No sé si lo han probado. Cuenta la leyenda que mi abuela hacía un dulce de calabaza exquisito. Yo una vez probé y nunca me encantó, la verdad. No me gustó, nunca lo probé. Pero mi familia decía que esperaban estas fechas para que mi abuela preparara el dulce de calabaza y hasta leche le ponían. Pues no. ¿Cómo les explico? No. Bueno, a mí no me gustaba, pero hay mucha gente que lo disfruta, ¿no? Pero bueno, esa calabaza de donde se hacía el dulce, esa es la calabaza de Castilla, la calabaza grande que se encontró en América, y la que se utilizó en vez del nabo. Entonces igual se le tallaba el rostro y se le encendía una lámpara. La cultura popular estadounidense le dio una historia propia a esta calabaza encendida. El nombre del espíritu que habían dado los druidas al nabo encendido era Yok. Cuando llega al continente americano se romancea hasta que queda en Jack que vive en la linterna. Cuenta la historia que un tipo llamado Jack, que pues era tan pecador como tú y como yo, pero que además era tramposo, en una ocasión retó al mismísimo diablo, lo entrampó, lo encerró y le dijo: para liberarte tienes que prometerme que no me vas a llevar al infierno. Entonces el diablo aceptó, lo había entrampado en una especie de corral de cruces, entonces le quita las cruces, el diablo se va. Cuando Jack muere, porque pues todas las personas morimos, va al cielo, ¿no? Como chiste de mexicanos, ¿no? Y ahí va Jack al cielo y toca la puerta y le abre San Pedro, ¿no? Bueno, va al cielo y le dicen: no, pues es que tú no cabes aquí porque nunca te arrepentiste de tus pecados y tus pecados son demasiados, entonces vas al infierno. Bueno, pues ahí va Jack al infierno. Llega al infierno, toca la puerta y le abre el diablo y le dice: ¿qué haces aquí? Pues es que allá arriba me dijeron que no hay lugar para mí. Pues sí, pero pues tú me ganaste una apuesta. O sea, yo no te puedo aceptar aquí porque tú me prometiste liberarme si yo no te traía para acá, entonces aquí no puedes entrar. Y se supone entonces que Jack no entró, pues, es un alma en pena que vive en la linterna, que vive en la calabaza con una lámpara. Entonces, esa es la historia de Jack en la linterna, ¿no? Y entonces, ahora se utiliza, y desde entonces, desde la época de los druidas, se utiliza para tener un truco o un trato, ¿no? Si tú aceptas darme los alimentos que te pido, el trato está hecho. Si no aceptas, pues entonces viene un truco, que como vimos ya, era una maldición en la casa a la que se negaba, y este es el origen del truco o trato, del trick or treat. Son elementos que tiene el Halloween. Bueno, ¿qué hacían los celtas para evitar que los muertos entraran a sus casas? Porque la creencia era que el espíritu revivía y se apoderaba de los cuerpos de las personas. Entonces, pues los alejaban. ¿Cómo los ahuyentaban? Decorando sus casas con elementos pues de muerte, con elementos cosas desagradables, como para distraerlos, como para espantarlos, que no entraran a esa casa. Esto me recuerda otro elemento bíblico que viene también en el Pentateuco. ¿Recuerdan cuando Dios dijo que iba a matar a los primogénitos? ¿Qué le pidió a los hebreos? Que pusieran, una señal para que el espíritu de la muerte. Entonces, eso yo lo veo muy similar. A mí me llamó mucho la atención algunos elementos bíblicos encontrados en estas tradiciones, ¿no? En estos cultos. Es la impresión que a mí me deja, ¿no? Cuando estuve estudiando esto, me encontraba con estos elementos y pues a mí me suena muy parecido a esto, ¿no? Como que es una adaptación de cine a la historia original. Entonces, estos son los elementos que se van encontrando. Bien, otro punto son los disfraces. Los celtas se disfrazaban con pieles de animales para que los muertos no los reconocieran. Entonces que siguieran de largo y entonces no los asaltaban, no se asaltaban a su cuerpo.
Y de ahí viene la tradición de disfrazarse la noche de muertos, la noche de brujas. Los colores del Halloween son el negro de la noche y el anaranjado de los primeros rayos del amanecer. Ese es el contexto de los colores negro y anaranjado. Otros elementos, bueno, pues las calabazas, como ya vimos, pero también los espantapájaros. Este es un elemento que se incorpora ya en el siglo cercano, en el siglo XIX, por ejemplo. A lo mejor mi hermana, mi hermano me dices, bueno, pero pues ya se ve que hay una transformación, que lo que era el ritual de la muerte, pues ya no es tanto, ¿no? Ya cambió, ya es algo más dulce, ya es una fiesta, ya nada tiene que ver una cosa con otra. No, mi hermano. Si bajamos la guardia, si bajamos los brazos, no nos estamos desprotegiendo y es cuando Satanás más nos va a atacar. El Halloween y Satanás, claro que tienen una relación. Recordemos que esta celebración exalta lo misterioso y la brujería en sus distintas formas. Habrá quienes piensen que es una celebración simplista el Halloween, pero va más allá. Es la fecha más importante para los brujos. Como dije hace unos segundos, es la celebración que exalta la brujería de distintas formas. Y hay gente que cree que hay brujería blanca y brujería negra. Conocí en alguna ocasión una persona, no conocía del Señor, pero me decía, yo soy bruja buena, soy bruja blanca, justificándose de que lo que ella hacía era avalado por Dios. Pero quien está en este tipo de cosas, en adivinaciones, en tarot, en brujería, en hechizos, en amarres, en sanaciones, es brujería. Y la brujería desagrada a Dios. Eso lo debemos tener bien claro, bien presente. Si se juntan con personas que dicen ser brujos blancos, son brujos. Son brujos, ténganlo bien presente. No son gente de Dios. A Dios no le gustan las adivinaciones. ¿Por qué? Pues en parte porque dice que amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, confiarás en Dios. Pero si te acercas a otros elementos, a la idolatría, a la brujería, a la hechicería, ya no estás confiando en Dios. Híjole, Señor, sí creo en ti, pero déjame consultar las cartas, ¿no? A ver qué me dicen. No estamos confiando plenamente en Dios. Entonces eso lo debemos tener muy presente. Anton LaVey, el autor de la Biblia satánica y un gran sacerdote de este tipo de cultos, afirma que esta es la fecha más importante del Halloween. Es la noche en que los poderes satánicos llegan a su nivel máximo. Si los brujos de estas sectas no han podido hacer un conjuro, un hechizo durante todo el año, es en esta noche, cuando al estar los poderes satánicos en su máximo nivel, es cuando se pueden hacer los conjuros, se pueden hacer los hechizos. Por eso está muy ligada el satanismo con la noche de brujas. No es nada más una festividad inocente. Realmente hay incluso las sociedades protectoras de animales reportan desapariciones de gallinas y gatos negros en estas fechas, porque se utilizan para rituales. Sí, suena cómico, ¿no? Pero pues sí, se utilizan para rituales. Entonces, según la enciclopedia World Book, el 31 de octubre es el comienzo de un año para la brujería y es el inicio de lo frío, de lo oscuro y de la muerte. Entonces no pienses que son dos cosas distintas, no pienses que el ritual satánico o ritual de muerte quedó atrás. No, se sigue celebrando ahora de una manera oculta, camuflajeada, con el Halloween. Bien, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sintieron mello? No. Bien, ¿qué pasa ahora con el catolicismo? ¿Qué hizo el catolicismo y el Halloween? ¿Qué liga tienen el catolicismo y el Halloween? Bueno, pues cuando el emperador Constantino, el primer emperador romano, decretó que el cristianismo iba a ser la fe del imperio romano, se infiltraron muchos ritos paganos. Hay que recordar, les decía hace un instante que los druidas gobernaron las islas británicas, Escandinavia, Europa occidental. El Imperio Romano abarca todo este sector, más aparte del norte de Europa, y como hemos leído en la Biblia, en el Nuevo Testamento,
en lo que es Asia, ¿no? En lo que es el Medio Oriente. Entonces, todo es el Imperio Romano, un imperio de 1000 años, pero con el emperador Constantino se decreta que el Imperio Romano va a tener como creencia principal a Cristo. Entonces terminan las persecuciones a los cristianos, terminan la muerte de cristianos a manos de los leones en el Coliseo, pero también se filtran los ritos paganos al norte de Europa. El imperio dejó Europa y se fue a Constantinopla. Y entonces le dejaron a la naciente Iglesia Católica todo esto. Entonces, cuando llegaron se enfrentaron con los celtas, aunque era decretado que el Imperio Romano iba a ser cristiano, los celtas no dejaron sus creencias, no dejaron de adorar a sus demonios, siguieron, y el catolicismo no los pudo detener. O sea, tuvo miedo de enfrentarse a ellos. ¿Qué hizo? Bueno, pues en vez de abolirlo, santificó estas creencias. ¿Cómo? Uno de los papas, no pude encontrar el nombre del papa que lo logró, pero declaró el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, en honor a todos los martirizados, ¿no? O sea, si vas a poner una festividad, tienes que justificar el porqué. Entonces, la misa que se decía en el Día de los Santos, se decía All Hallows Day, y con los años se convirtió en el All Hallows Eve, All Hallowed Eve, y finalmente quedó en Halloween. Ese fue el romanceo del término hasta llegar a lo que es Halloween. Pero la gente siguió adorando a sus demonios. Cuando al catolicismo le llegó el momento de acabar con esta tradición, prefirió preservarlas, adoptó las costumbres, y bueno, ya después se generó el Día de Muertos, ¿no? Era muy similar a como fue la evangelización de los pueblos indoamericanos. O sea, nada más que aquí la diferencia fue que los sometieron de una manera de que, mira, este es tu templo, y pum, 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 les construyeron un templo arriba, ¿no? Lo que son las iglesias, las catedrales. Ahora vas a venir a adorar ese templo. Y todo el politeísmo que había, pues lo convirtieron en la cruz. Les dijeron, bueno, tu Dios de la lluvia, tu Dios de la guerra, tu Dios del fuego, tu Dios de la diversión, tu Dios de esto, tu Dios del otro, ahora van a estar representados aquí. Esa fue la diferencia, ¿no? Eso fue lo que hicieron para evangelizar en el continente americano. En Europa, antes de que esto sucediera, como 1000 años antes de que esto sucediera, no fue así, sino que como no pudieron combatir las creencias de los celtas, pues mejor adoptaron sus creencias, las maquillaron un poquito, y órale, ahí está, vamos todos a celebrar a los muertos, cuando la palabra de Dios es muy clara, celebramos a los vivos, ¿no? ¿Qué celebramos en la Navidad? El nacimiento de Jesús. ¿Y qué es Jesús? Es vida, es agua viva, no es agua de muertos. Bien, la actualidad del Halloween. La fiesta se exportó a los Estados Unidos en el siglo XIX. Entendemos que nació en las Islas Británicas y de ahí se extendió a toda Europa, y es de ahí donde la gente más tenía la tradición de celebrar a los muertos. Entonces, cuando llega al continente americano, cuando llega a Norteamérica, pues es a través de Estados Unidos donde se empieza a difundir, primero enraizar y luego a expander y después a difundirse internacionalmente, ¿no? Fue hacia 1846 más o menos cuando el Halloween empieza ya a establecerse como una festividad constante, pero es hasta 1921 cuando se hace la primer gran celebración masiva en Minnesota, un desfile masivo que después fue impregnándose a otros lados. Había habido, unos años antes de 1921, había habido desfiles de Halloween, pero no tan significativos. El primer gran desfile masivo referente a esta fecha, a esta celebración, es en Minnesota en 1921. Y la internacionalización del Halloween se produjo, como les decía al inicio, a finales de los 70 y principios de los 80, gracias al cine y a la televisión, a series de televisión. Ustedes a lo mejor recuerdan, bueno, los que son más o menos de rodada, recordarán películas como Halloween, ¿sí? Se fue el nombre de la hija de Tony Curtis. Después, Martes 13, Pesadilla en la calle del infierno. Todas estas le dieron un giro completo al Halloween. En los 60s
se mantenía como una festividad para niños. Halloween era, los festivales estos, los desfiles eran disfrazar a los niños y que los niños fueran a pedir sus dulces. Eso era. Cuando llegan los 70, bueno, cuando están por terminar los 70 y llegan los 80, el cine John Huston le da un giro completo a lo que es la celebración de Halloween. Una fiesta inocente se empieza a convertir en una fiesta diferente, más para adultos, más de horror exactamente. Al Halloween se le quita la inocencia de la niñez para convertirlo en lo que es inicialmente una fiesta de horror. Entonces, ¿cuántas películas? Bueno, la primera película que habla específicamente de satanismo es El Exorcista. Pero hablando de las festividades de Halloween y de espantar a la gente con un elemento de terror, pues es Halloween la primera película que logra esto, ¿no? El director John Huston, y es a partir de ahí cuando empiezan a verse fiestas de Halloween, como las que les platicaba al inicio del estudio. Bien, hasta ahorita en síntesis, hemos visto que el Halloween había iniciado en Europa con los celtas como un viaje oscuro y aterrador. Ya en la Edad Media el catolicismo lo convirtió en una fiesta cristiana para honrar a los muertos y posteriormente se convirtió en una celebración para niños marcadas por bromas, y poco a poco fue retomando su elemento inicial, que era el terror, que era la muerte, ¿no? Después de la Guerra Civil, pues empezaron a verse apariciones, fantasmas, que no tenía el Halloween. Entonces era un elemento nuevo, las apariciones, los espectros, los fantasmas. Y entonces esto fue haciendo que la fiesta creciera, por eso se fue arraigando poco a poco, hasta que, bueno, en 1921 llega a ser lo que ya habíamos platicado, ¿no? Bien, ¿quién se encarga de que el Halloween se expanda? Gracias, Linda. Te voy a tener como mi apuntador. Los medios de comunicación. Sí. ¿Mandé? Las escuelas también, pero el elemento bomba, el elemento que lo alimenta, es la televisión, la comercialización. No identificamos ninguna cosa que queramos publicitar exitosamente sin ayuda de la televisión. La televisión, no que la televisión sea satánica, porque si afirmamos esto, quiere decir que la computadora es satánica también, y que nosotros somos satánicos, porque estos tres elementos somos instrumentos de Dios. Depende de nosotros el uso que le demos. Entonces, si tú quieres, tu televisión puede ser satánica. Si tú quieres, tu computadora puede ser satánica. Si tú quieres, tú mismo vas a ser satánico. ¿Sí, Marce? También la televisión. Sí, pero no con esa, o sea, no tiene ese diseño precisamente la computadora, sino la televisión tiene ese diseño opcional. Sí, son tecnologías distintas. Exactamente, en la computadora tú decides qué abres, pero en la televisión también. A pesar de que está dirigida la programación por una empresa, te dan opciones. Puedes ver Discovery Channel, puedes ver National Geographic, pero también puedes ver pornografía. Pero estamos hablando de la capacidad de exposición también de las personas. ¿Cuántas? Si tú eres una persona que solo tiene acceso a la programación ordinaria, tú prendes la tele y está la rosa de Guadalupe, ¿no? O está ese tipo de programación de Televisa, de Televisa, que no te dan otra opción. Ya si tienes un canal local, o si tienes un Distrito Federal, hay más cables, hay más canales, puedes ver cultura u otras cosas. Y eso puedes saber, puedes saber qué ves. Pero en otro sentido, no coincido. La televisión de paga es tan accesible ahora que son muy pocas las personas que no tienen acceso a ella. Y lo ves aquí, por ejemplo, en San Lucas. Tienes Sky, y tienes, creo que Sky Premium o algo así, y tienes Cablevisión, tienes Dish, tienes una de una antenita azul, tienes varias opciones y distintos precios. ¿Qué puedes pagar? Puedes pagar Sky
contratas Sky. Ujú. También es diferente, es cierto, no, eso es muy cierto, pero aquí lo que estamos viendo es que las características de cada elemento se pueden utilizar para el bien o para el mal. Te reitero, tú puedes ver, la televisión abierta te da el canal 11. El canal 11, desde que era yo niño, es un canal cultural. Tú puedes elegir entre ver el canal 11 o ver a las chicas en minifalda del sábado en la mañana. Es también opcional. Si tú nada más tienes opción de ver la televisión abierta, 2, 4, 5, 7, 9 y 11, tú decides qué ver. O decides apagarla y leer. Exactamente. Por eso decía que la televisión puede ser un elemento satánico o un elemento de bendición. La computadora puede ser lo mismo y nosotros podemos ser lo mismo. ¿Sí? Lo platicamos después. Pero sí. Bien. ¿Cuál debe ser nuestra posición como cristianos? Debemos tener bien claro que el Halloween es una fiesta dada a Satanás. Les voy a pedir por favor que vayamos a Efesios 5:11. Debemos tener bien claro esto, que el Halloween es una fiesta dedicada a Satanás. Y la verdad, pues como cristianos no consideramos que sea una buena opción para divertirnos. ¿Quién llegue primero, por favor, me avisa? ¿Sí, Paco? Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Exactamente. Como estamos viendo, el Halloween es una obra de tinieblas. ¿Por qué? Porque es una festividad dedicada a Satanás. Entonces, no debemos participar en ella, debemos reprenderla. Otro punto es que apela al consumismo. O sea, comprar, compra para que asistas al Halloween, compra para divertirte. Y pues, aparte de que estamos adorando a Satanás, pues estamos gastando en adorarle, ¿no? Pues no. Entonces, y debemos tener muy claro que el único digno de adoración es Dios, es Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿no? Lo dice en Filipenses 2, 10 y 11, dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, como conclusión, debemos cuestionarnos como cristianos. Mande. Sí, lo decía Linda, sí. Uh-huh. Bueno, uh-huh. Uh-huh. Yo he hablado con mamás de aquí, ¿no? Sí. Y dicen, en mi escuela se va a celebrar, pero mi hijo no es de diablo, va a ir de Atlapatito. Le dije, es que tienes que poner tu postura. Como cristiana no puedo participar de esa fiesta donde ustedes... Así es. Pero no lo hacen porque ahora sí que es una mesa directiva. Debemos ser muy claros, exactamente lo que explicaba mi esposa. Nosotros el año pasado venía la festividad de la escuela y le dijimos a la maestra que no, le aclaramos que por ser cristianos no compartíamos la creencia de Halloween, y Sofía Belén ese día no fue a la escuela. Y efectivamente, o sea, estamos viendo ahorita, no importa de qué vaya disfrazado tu hijo, estás participando en una celebración que exalta la muerte. Sí, Marce. Exacto, ¿no? Tenemos que alejarnos de todo lo que tenga que ver con esa festividad, definitivamente. Porque sí, como bien decía Linda, hay escuelas en las que, a veces por pena, híjole, es que todos los niños van.
Y es uno de los elementos que utiliza Satanás, ¿eh? Es uno de los elementos que utiliza Satanás, la inocencia de los niños. ¿De quién será el reino de los cielos? De los niños. Vicky. Hermano, tiene como 2 meses en los centros comerciales, todos los que conocemos aquí, los que han abierto, etcétera, están vendiendo todo lo que es para celebrar el Halloween. El mundo está más astuto que los hijos de Dios. Sí, bueno, es no nada más Halloween. Cuando se empezaron a vender los útiles para este ciclo escolar, no faltó quien subió una foto a Facebook, creo que de Office Depot, y pum, ahí estaba el arbolito de Navidad ya. Sí. O sea, la comercialización, pues aquí el punto es la comercialización de todo lo comercializable, en este caso Halloween. Y Satanás, les decía, se pesca muy bien de la inocencia de los niños, del reino de los cielos será de los niños, y se pesca de ello, ¿no? Qué bonito se ve Pedrito, míralo, qué chulo se ve disfrazado de Draculita. Ay, no, sí lo llevamos, ¿no? Nos tuerce el brazo Satanás. Permíteme, Paco, mi esposa. Igual mencionaban hace ratito que los centros comerciales pues ya están todos los expuestos, Ujú. la venta de los Halloween, obviamente los niños se ven entusiasmados, quieren que le compres una calabacita como Sofía Belén, Ujú. obviamente Hay que explicarles de qué se trata, exacto. pero obviamente pues, bien atraídos por colorido, Ujú. las formas, pero pues Ser muy enfáticos porque Satanás es muy astuto. Ujú. Paco. Bueno, quería decir que hay un argumento supuestamente muy inocente, pero que yo repruebo, porque hay quienes dicen que bueno, que el niño va a llegar el momento en que él pueda entender y él pueda elegir, pero es absurdo, porque la formación del cristiano es desde niño, ¿no? Y desde que tiene que decir que ahí tiene que adoptar él ese carácter, tiene que adoptar la firmeza delante de sus amiguitos que no conocen a Dios, que él sí conoce, tiene que educarse en la firmeza de su creencia. Así es. Ese es un buen punto para reforzar. Así es. La televisión es muy seductora. Satanás es muy seductor. Alguien me compartió conmigo esto hace muchos años, cuando estábamos en la universidad. El niño frente a la televisión, un niño de año y medio, 2 años más o menos era, viendo la tele. Ya entendía el niño. Ha de haber sido de 2 años, yo creo. Que estaba viendo la tele y vio un comercial, y el comercial terminaba, ¿verdad que sí? Y el niño. Entonces, obviamente, como dice Paco, no hay que esperar a que el niño elija. Hay que enseñarle. O sea, la palabra nos dice que si amamos a nuestros hijos, los tenemos que instruir desde pequeños, y de grandes no van a olvidarlo. Entonces, efectivamente, desde niños debemos de meterle en la cabeza a nuestros hijos que nosotros servimos a un Dios de vivos, no a un Dios de muertos. Vicky. Es el temor de Dios. Así es. Que sí debes, que sí puedes participar, que no debes participar. Saúl. Ujú. Así es. Efesios 5, ajá, muy bien. Bien, estamos terminando, estamos cerrando. Bien, los cristianos sabemos que con Jesucristo hemos obtenido vida eterna. El Evangelio es palabra de vida. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Y en todo caso lo que debemos celebrar es la vida. Recuerden que Jesús es pan de vida, Juan 6:48, Él es pan de vida, y también es la luz, y la luz reprende a las tinieblas. En todo punto donde hay luz, donde la luz toca, la sombra, la oscuridad, las tinieblas desaparecen. Prevalece la luz de Jesucristo, prevalece la luz de Dios. Por eso debemos estar del lado de los buenos. Bien, ahora lo que comentábamos, ¿qué hace Satanás para no ser descubierto? Si la luz abarca todo, bueno, ¿qué puede hacer Satanás? Él es muy astuto, muy seductor. ¿Qué hace? Como les comentaba, ataca a los niños, la inocencia de los niños la utiliza para torcernos el brazo a los adultos y que diga, ay, qué bonito se ve, vamos a participar en el festival, ¿no?
¿Y cómo lo hace? A través de qué? Lo decíamos ya, de la televisión, de la comercialización, de la publicidad. Pero hay que recordar que Halloween es una enseñanza contraria a la que hemos recibido nosotros, ¿sí? Porque hemos aprendido que en Cristo nos dio vida eterna, lo hemos visto en el libro de Romanos 10, versículos 9, 10 y 11, ¿no? Y ya por último, les voy a pedir que vayamos a 1 de Corintios 10, 20 y 21, para que nos quede claro, para remachar, para poner el último clavo en la cruz del Halloween. ¿Lo tienes, Paco? ¿O Margarita lo tenías? 1 de Corintios 10, 20 y 21. Emilio, ¿lo tienes? Por favor. No, 1 de Corintios 10, 20, 21. A ver, hermano, ¿lo tienes ya? Por favor. Bueno, Emilio. Partícipes. Hasta ahí. Hasta ahí. Marce. Lo que digo es que cuando los paganos ofrecen algo en sacrificio, se lo ofrecen a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes tengan nada en común con los demonios. No pueden beber de la copa del Señor y, a la vez, de la copa de los demonios. Ni pueden participar de la mesa del Señor y, a la vez, de la mesa de los demonios. Amén. ¿O acaso queremos ponérselos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Amén. Esa es palabra de Dios. Por lo tanto, no participemos, hermanos, hermanas, hermanos, no participemos en las fiestas de Halloween, en las celebraciones de muertos. Ya vimos que es lo mismo. La noche de brujas, el Día de Muertos, el Halloween es lo mismo. Algunas disfrazadas, otras no, pero es lo mismo. O sea, estamos repitiendo con el pedir los dulces y el truco travesura, con el disfrazarse, estamos repitiendo los mismos esquemas del ritual druida de los celtas, pero matizado, maquillado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Repitiendo el ritual en favor de Satanás. Entonces, no participemos en celebraciones de muertos, sino de vivos. Vamos a prepararnos para celebrar Navidad, que ya se acerca. Bien. ¿Algún comentario adicional? ¿Sotero? ¿No? Ah. Bueno, vamos a cerrar.